Numerosos esfuerzos se han realizado para descubrir en América monumentos arqueológicos de origen atlante. Por ejemplo, las gigantescas ruinas descubiertas en Tiahuanaco, en plena cordillera de los Andes, podrían haber sido construidas en épocas remontísimas por una colonia atlante. Y es esto en lo que se basa Horviger y sus discípulos para proclamar el aspecto ciclópeo de los atlantes. Muy cerca del lago Titicaca, a unos 4.000 metros de altitud, se encuentran ruinas de varias ciudades, muy juntas unas de las otras, formadas por construcciones monumentales. Resulta por demás extraño que probablemente hubiera allí un puerto de importancia, cuyos rastros revelan unas construcciones con orientación hacia un probable océano con aguas no horizontales, como son los mares actuales en relación a nuestro horizonte, sino mucho más curvadas. Se atribuye a las raras construcciones de Tiahuanaco una antigüedad muy remota. R. Devine ha demostrado que esas excepcionales ruinas se encuentran ahora casi como se encontraban hacia el año 2400 a.C., fecha en que se cree que llegaron al Cusco los que iniciaron la gran dinastía india del Perú. Algunos americanistas dedicados al estudio de la problemática de la Atlántida mantienen teorías que no se pueden verificar en el plano científico. Augustus Le Plongeon ha lucubrado sobre los lazos secretos entre la América antigua y los monumentos egipcios la idea de un origen común, es decir, Atlante, de las civilizaciones precolombinas y la civilización egipcia como los dos grandes polos de la colonización atlante. No es muy descabellada. Hay varias coincidencias que señalan una posible herencia de la Atlántida en el antiguo Egipto. El estudioso americano Mitchell Hetz, famoso egiptólogo, comprobó que la piedra empleada para construir las grandes pirámides de Gizeh no es silenita egipcia, sino roca proveniente de América del Sur. Tampoco resultaría extraño considerar a las extraordinarias y famosas pirámides egipcias construcciones muy anteriores a la época de los grandes reyes, que solo habrían intentado utilizarlas en sus propios beneficios. Gerard de Nerval, en su libro Voyage en Orient, dice textualmente: 300 años antes del diluvio existía un rey llamado Saurit, hijo de Salahop, que una noche soñó que todo se derrumbaba en la tierra. Los astros chocaban unos contra otros en el cielo y los fragmentos cubrían el suelo hasta alcanzar una gran altura. El rey se despertó muy asustado y entró en el templo del sol. Convocó a los sacerdotes y adivinos. El sacerdote Aclimán, el más sabio de ellos, lo declaró que también había tenido un sueño parecido. Entonces fue cuando el rey hizo construir las pirámides en forma angular para poder soportar hasta el choque de los astros e hizo colocar esas piedras enormes unidas por pivotes de hierro y talladas con tal precisión que ni el fuego del cielo ni el diluvio podían penetrar en ellas. Allí habían de refugiarse cuando llegase el caso. El rey y los grandes del reino, con los libros y las imágenes de la ciencia, los talismanes y todo lo que era importante conservar para el futuro de la raza humana. Si los faraones se han hecho enterrar en las pirámides, esos monumentos debían remontarse a los constructores atlantes y durante numerosos siglos debieron permitir a los más famosos sacerdotes egipcios conocer con precisión los numerosos secretos mágicos de la Atlántida. Hay que tener muy en cuenta la posibilidad de que la mayoría de los objetos guardados hayan desaparecido a manos de los árabes durante el saqueo que siguió a la conquista, empezando por las estatuas máginas que preservaban cuidadosamente su entrada. No han sido las teorías modernas ocultistas las que han inventado esas tradiciones sobre el origen antediluviano de las pirámides, celosas guardianas de toda la sabiduría de los hombres de la Atlántida. En la obra titulada Le Murtadi, un manuscrito árabe traducido al francés por Pierre Battier, París 1666,
se informa de los extraños descubrimientos realizados por los musulmanes en la denominada Sala del Rey de la Gran Pirámide, donde hallaron una estatua de un hombre con piel negra y de una mujer de piel blanca, físicamente distinto a los antiguos egipcios. Estas estatuas estaban de pie sobre una mesa y sostenían un jarro herméticamente cerrado, que parecía haber sido tallado en cristal rojo. Se llenó de agua y se volvió a pesar, y resultó que pesaba exactamente lo mismo que cuando estaba vacío. También se encontraron autómatas curiosos. Descubrieron un recinto cuadrado como un lugar de reunión, donde había varias estatuas y, entre otras, la figura de un gallo construido en rojo. Esta figura era espantosa, esmaltada con jacintos y piedras preciosas, de los cuales había dos que relucían en los ojos como dos antorchas. Se acercaron a él y de pronto lanzó un grito horrible y empezó a batir sus dos alas, y al mismo tiempo oyeron varias voces que procedían de todas partes. Todo confirma que las pirámides no eran otra cosa que un gran arcón que contenía la síntesis de todas las antiguas culturas y tradiciones, donde figuraba sin duda el conocimiento de la alquimia. La Atlántida continúa fascinando no solo a los aficionados a las revelaciones esotéricas, que creen ver en ella un mundo extraterrestre, una puerta abierta a una dimensión oculta y misteriosa, un mundo paralelo al nuestro, accesible quizás solamente a unos pocos privilegiados, sino a todos aquellos que alimentan su eterna esperanza de un gran retorno a la gran civilización desaparecida. Tal es el caso de G. Lomer, que pronostica una próxima catástrofe volcánica que haría emerger desde las profundidades marinas el continente sumergido. Tal es el caso de G. Lomer, que pronostica una próxima catástrofe volcánica que haría emerger desde las profundidades marinas al continente sumergido. Tal es el caso de G. Lomer, que pronostica una próxima catástrofe volcánica que haría emerger desde las profundidades marinas el continente sumergido. Rudolf Steiner dice que la Atlántida no podrá ser recuperada más que mediante un retorno de la voluntad hacia el interior de nosotros mismos. Debe explicarse esto como la posible existencia entre nosotros de hombres y mujeres que son la lejana reencarnación de la antigua clase superior de los atlantes. Podríamos citar acá las palabras de Leonard Saint-Michel o Saint-Michel. Leonard Saint-Michel: Atlántida, gema de múltiples facetas donde se reflejan todas las imágenes del mundo, mito total. Otras teorías no localizan a la Atlántida en el lugar del actual abismo oceánico, sino que consideran una Atlántida sahariana y mediterránea. Esta teoría fue especialmente enunciada hacia finales del siglo pasado por Berlioz, un gran geógrafo francés que la situaba en el Atlas marroquí. Esta localización no es gratuita, sino que puede apoyarse en un testimonio antiguo formulado por Heródoto. Este menciona varios poblados
Y luego en tierra sahariana cita a los amonienses, los garamantes, los atarantes y los atlantes, pueblo que reside alrededor del monte Atlas. Dice textualmente: a 10 días de marcha de los garamantes hay otro montículo de sal y de agua. En torno a él habitan unos hombres llamados atlantes. Luego, a otros 10 días de camino, existe otro montículo de sal y de agua, y alrededor del mismo viven unos hombres. Muy cerca de este montón de sal se encuentra la montaña llamada de Atlas. Es estrecha y redondeada, en donde sus partes se dice que es tan alta que es imposible ver su cima, pues las nubes no se alejan nunca de ella, ni en verano ni en invierno. La gente del país dice que es la columna del cielo. Esos hombres deben su nombre a esa montaña, pues se llaman atlantes. Se asegura que no comen nada que haya estado vivo y que no tienen sueños. La posible existencia en épocas remotas de una civilización muy evolucionada que haya habitado esa zona no tiene nada de imposible, pues el Sahara fue en la antigüedad una región muy verde. Los autores griegos y romanos parecieran no conocer más que el desenlace de esa antigua civilización. ¿Podremos llegar a encontrar una evidencia concreta de la antigua cultura atlante del Sahara? Algunos importantes hallazgos hacen suponer que sí. Tenemos, por ejemplo, las excavaciones efectuadas por el conde Byron Kuhn de Prorok en 1925 y 1926, que consiguió descubrir la probable reina de Tiu Hinan, mujer misteriosa considerada como la última soberana de los atlantes por los tuaregs, descendientes directos de la antigua civilización. La geografía africana no ha podido cambiar radicalmente durante la antigüedad, pero según la teoría que sostienen Jean Gattefossé, el mar Atlántico del que habla Platón habría sido un mar interior, que ocupaba en otras épocas una gran parte del Sahara. Bajo esta perspectiva especial de la Atlántida, esta fue una gran isla incrustada en el África occidental. Además, el cataclismo de la Atlántida puede ser explicado como un movimiento de los fondos mediterráneos engendrado por un temblor de tierra que causara un enorme maremoto que tragó a los guerreros griegos bajo la tierra y a los atlantes en el mar. Con respecto a la Atlántida, se han producido descubrimientos de significación en lugares tan apartados unos de otros que casi podemos llegar a la conclusión que es por otra parte la idea de la teoría clásica de que hubo un continente desaparecido bajo las aguas del Atlántico y que, como un importante centro de civilización avanzada, había dispersado colonias por diversas partes del mundo. De su situación geográfica hay diversas hipótesis, como ya hemos visto. Hay también quienes la ubican en el norte de Europa, en la región del Báltico. Otros la localizan en la zona de los celtas. Otros la sitúan cerca de la isla de la Gran Canaria y algunos en el mar de Azor, donde está el actual estrecho de Kerch, a la entrada del legendario océano Escítico de Homero. Todas las suposiciones tienen su motivo y evidencia más o menos real. El África Occidental fue indudablemente una de las áreas de la colonización atlante. Hay otras sugerencias dignas de tener en cuenta y por ello, dentro del marco de las puertas dimensionales, hemos incluido como una de ellas el enigma de la Atlántida. Son muchísimos los parapsicólogos que consideran la posibilidad de que en realidad la Atlántida haya existido, incluso aún exista exclusivamente en la cuarta dimensión. Siendo un mundo de la cuarta dimensión, pudo aparecerse en condiciones determinadas a nuestros antepasados, entre ellos al sacerdote egipcio que propagó la leyenda desde su tiempo hasta el de Platón.
Otra suposición es que, tal como desaparecen aviones y barcos en el Triángulo de las Bermudas, esta nación haya entrado por un vórtice dimensional con la totalidad de su pueblo en otra dimensión o plano. La alternativa planteada por todos de que la Atlántida desapareció de un día para otro sin supervivientes, sin rastros, nos hace sospechar que bien podría tratarse de alguno de los fenómenos expuestos, un país dimensional, pocas veces y en ocasiones especiales visibles a los terrestres tridimensionales, o bien una nación que por una causa natural o técnica desapareció de nuestra dimensión para ingresar en un plano diferente. Hay quienes creen que los atlantes mantienen aún su civilización bajo el océano y que son ellos los responsables de los raptos del Triángulo de las Bermudas, pero es una hipótesis demasiado fantasiosa para tenerse en cuenta. Heródoto, Solón, Platón han hablado de la Atlántida, nunca la vieron, pero tenían noticias de ella. La Atlántida, todos absolutamente coinciden en ello, desapareció de repente, se esfumó, y eso nos hace pensar seriamente en que la Atlántida pasó a otra dimensión o bien que siempre perteneció a una cuarta dimensión y en alguna ocasión pudo pasar a nuestro campo tridimensional, para luego regresar al suyo, pero dejando la huella de su asombrosa presencia y toda una leyenda. Pues aquí concluye el capítulo titulado La Atlántida de este libro, La Cuarta Dimensión, de Luz Tambacio, Guillermo Canedo, de Universo Secreto y de la editorial Talena. Y pues este libro fue impreso o editado en el año de 1981. Si tienen la oportunidad, pues lo pueden consultar para mayor